A los 33 años, llegué a un momento decisivo en mi vida. Tras 4 años de matrimonio con mi esposo, a quien conocí mientras ambos trabajábamos en la misma empresa, decidí dejar mi trabajo después de nuestra boda. Era una expectativa común en nuestra comunidad rural. A pesar de sentirme limitada por esta tradición, influyó en mi decisión de renunciar. Mi antiguo lugar de trabajo era una pequeña empresa provincial con valores profundamente tradicionales, donde una pareja casada no podía trabajar juntas sin problemas. Creían que las mujeres casadas no debían tener empleos de tiempo completo, lo cual, junto con la mentalidad de la empresa, hizo que continuar allí fuera imposible. Tiempo después, comencé un nuevo trabajo, pero me trataban apenas como una pasante a pesar de mi experiencia, mientras que mi esposo continuaba en su departamento original. Mis tareas se limitaban a hacer café, fotocopiar y limpiar. Aunque no eran humillantes, parecían asignadas con el propósito de hacerme sentir marginada. Era frustrante, ya que incluso los aprendices reales no tenían trabajos tan repetitivos. Intenté hablar con mi esposo, pero él parecía ignorar mis quejas, temiendo tal vez que mi deseo de trabajar comprometiera nuestra estabilidad financiera. Entonces, un día, mi madre me llamó y sugirió que hablara con mi primo Javier sobre mis problemas laborales. Él sabía de una vacante en una empresa y pensó que mi experiencia encajaría. Me animó a postularme y, tras el proceso de entrevista, conseguí el puesto. Compartí la noticia con mi familia y amigos, pero la reacción de mi esposo fue sorprendentemente apática. Aún así, presenté mi renuncia y, al parecer, mis superiores ya anticipaban mi partida. Mi despedida fue cordial, pero con una frialdad que me hizo dudar de la sinceridad de las palabras de mis colegas. Mi nuevo rol estaba en una ciudad vecina, un lugar pequeño pero con un distrito de oficinas vibrante. Esta empresa tenía una cultura laboral moderna, sin prejuicios de género o edad, y pagaban lo mismo a todos por el mismo trabajo, sin importar el estado civil. Mi salario aumentó considerablemente, alcanzando casi $12,000 más que mi esposo, una diferencia que seguramente se debía a la política contra la discriminación de género. Aún no le había contado a mi esposo sobre este aumento, anticipando que no lo aceptaría bien. En casa, mi esposo no colaboraba con las tareas domésticas, dejándome todas las responsabilidades. Mis jornadas comenzaban temprano y terminaban tarde, y al llegar a casa, su actitud solo empeoraba las cosas. Escuchaba demandas como, tengo hambre, apúrate con la cena, o, prepárame un café, lo cual me agotaba. Elegí trabajar porque valoro la realización profesional, pero esta decisión me ha llevado a asumir una carga desproporcionada de tareas en el hogar. Reflexionando, me di cuenta de que estaba influenciada por nociones desfasadas sobre los roles en el matrimonio. Desde que nos casamos, él insistía en que tenía la razón y señalaba mis supuestas deficiencias. El trabajo es difícil porque te falta habilidad, decía. Incluso afirmaba que, al elegir trabajar, debía esforzarme más en el hogar. Estas críticas se volvieron constantes y dejaban claro que las expectativas tradicionales seguían presentes en nuestro hogar. Un día, descubrí que no estaba sola en esta situación. Vi cómo una compañera de trabajo tenía una lonchera preparada por su esposo, quien también colaboraba en la cocina. Para mis colegas, este tipo de apoyo era algo normal. Me di cuenta de que mis amigos y familiares tampoco tenían esposos que colaboraran tampoco en el hogar. Esto provocó un cambio en mí, dejé de hacer su parte de las tareas, ya no limpiaba su habitación ni lavaba su ropa, ni le preparaba las comidas. Sus quejas y gritos dejaron de afectarme, creía firmemente que un adulto debería encargarse de sus propias necesidades. Sin embargo, todo cambió cuando mi esposo descubrió un estado de cuenta salarial que había dejado en un cajón. Aunque intenté minimizarlo, afirmando que se debía a horas extras, su actitud se transformó. Dejó de hablarme, ignorándome y hasta lanzando indirectas sobre mi falta de respeto por él. Esa noche, al llegar tarde, me reclamó. ¿Qué hora crees que es?, me gritó, ignorando mis intentos de explicarle mi horario. A pesar de mis esfuerzos por equilibrar el trabajo y las tareas del hogar, él seguía insatisfecho. A los 33 años, llegué a un momento decisivo en mi vida. Tras 4 años de matrimonio con mi esposo, a quien conocí mientras ambos trabajábamos en la misma empresa, decidí dejar mi trabajo después de nuestra boda. Era una expectativa común en nuestra comunidad rural. A pesar de sentirme limitada por esta tradición, influyó en mi decisión de renunciar. Mi antiguo lugar de trabajo era una pequeña empresa provincial con valores profundamente tradicionales, donde una pareja casada no podía trabajar juntas sin problemas. Creían que las mujeres casadas no debían tener empleos de tiempo completo, lo cual,
junto con la mentalidad de la empresa, hizo que continuar allí fuera imposible. Tiempo después, comencé un nuevo trabajo, pero me trataban apenas como una pasante a pesar de mi experiencia, mientras que mi esposo continuaba en su departamento original. Mis tareas se limitaban a hacer café, fotocopiar y limpiar. Aunque no eran humillantes, parecían asignadas con el propósito de hacerme sentir marginada. Era frustrante, ya que incluso los aprendices reales no tenían trabajos tan repetitivos. Intenté hablar con mi esposo, pero él parecía ignorar mis quejas, temiendo tal vez que mi deseo de trabajar comprometiera nuestra estabilidad financiera. Entonces, un día, mi madre me llamó y sugirió que hablara con mi primo Javier sobre mis problemas laborales. Él sabía de una vacante en una empresa y pensó que mi experiencia encajaría. Me animó a postularme y, tras el proceso de entrevista, conseguí el puesto. Compartí la noticia con mi familia y amigos, pero la reacción de mi esposo fue sorprendentemente apática. Aún así, presenté mi renuncia y, al parecer, mis superiores ya anticipaban mi partida. Mi despedida fue cordial, pero con una frialdad que me hizo dudar de la sinceridad de las palabras de mis colegas. Mi nuevo rol estaba en una ciudad vecina, un lugar pequeño pero con un distrito de oficinas vibrante. Esta empresa tenía una cultura laboral moderna, sin prejuicios de género o edad, y pagaba lo mismo a todos por el mismo trabajo, sin importar el estado civil. Mi salario aumentó considerablemente, alcanzando casi $12,000 más que mi esposo, una diferencia que seguramente se debía a la política contra la discriminación de género. Aún no le había contado a mi esposo sobre este aumento, anticipando que no lo aceptaría bien. En casa, mi esposo no colaboraba con las tareas domésticas, dejándome todas las responsabilidades. Mis jornadas comenzaban temprano y terminaban tarde, y al llegar a casa, su actitud solo empeoraba las cosas. Escuchaba demandas como, tengo hambre, apúrate con la cena, o, prepárame un café, lo cual me agotaba. Elegí trabajar porque valoro la realización profesional, pero esta decisión me ha llevado a asumir una carga desproporcionada de tareas en el hogar. Reflexionando, me di cuenta de que estaba influenciada por nociones desfasadas sobre los roles en el matrimonio. Desde que nos casamos, él insistía en que tenía la razón y señalaba mis supuestas deficiencias. El trabajo es difícil porque te falta habilidad, decía. Incluso afirmaba que, al elegir trabajar, debía esforzarme más en el hogar. Estas críticas se volvieron constantes y dejaban claro que las expectativas tradicionales seguían presentes en nuestro hogar. Un día, descubrí que no estaba sola en esta situación. Vi cómo una compañera de trabajo tenía una lonchera preparada por su esposo, quien también colaboraba en la cocina. Para mis colegas, este tipo de apoyo era algo normal. Me di cuenta de que mis amigos y familiares tampoco tenían esposos que colaboraran tampoco en el hogar. Esto provocó un cambio en mí, dejé de hacer su parte de las tareas, ya no limpiaba su habitación ni lavaba su ropa, ni le preparaba las comidas. Sus quejas y gritos dejaron de afectarme, creía firmemente que un adulto debería encargarse de sus propias necesidades. Sin embargo, todo cambió cuando mi esposo descubrió un estado de cuenta salarial que había dejado en un cajón. Aunque intenté minimizarlo, afirmando que se debía a horas extras, su actitud se transformó. Dejó de hablarme, ignorándome y hasta lanzando indirectas sobre mi falta de respeto por él. Esa noche, al llegar tarde, me reclamó. ¿Qué hora crees que es?, me gritó, ignorando mis intentos de explicarle mi horario. A pesar de mis esfuerzos por equilibrar el trabajo y las tareas del hogar, él seguía insatisfecho. Unos meses después, tuve una revelación. ¿Por qué debía cargar sola con todas las tareas domésticas? Empecé a rechazar sus demandas y a centrarme en mi propio bienestar. Esto lo enfureció, y una noche exclamó, ¿ahora crees que eres especial solo porque ganas más? Sin embargo, al día siguiente, se fue de la casa. Su orgullo herido lo llevó a regresar con sus padres. Cuando venía a recoger sus pertenencias, nuestras interacciones eran tensas, e incluso hubo momentos de agresión física. Finalmente, comprendí que no había posibilidad de reconciliación y tomé la decisión de iniciar los trámites de divorcio. Mi madre me apoyó, y aunque mi suegra estaba sorprendida, también prometió estar de mi lado. Con sus palabras de aliento, visité a un abogado y presenté pruebas de la agresión y abuso que había soportado. Opté por no reclamar bienes ni pensión, deseando simplemente cerrar este capítulo. El día de la mudanza, enfrenté a mi esposo por última vez. Me ignoró mientras le explicaba que debíamos finalizar el divorcio. Sin embargo, tras el proceso, comenzó a enviarme mensajes insistiendo en que volviera, a los que respondí con silencio.
Con el tiempo, se dio cuenta de que realmente estaba decidida a continuar sin él. Hoy, me encuentro en paz con mi decisión. Volví a disfrutar de la tranquilidad y la independencia que tanto había anhelado, dejando atrás esa vida de sacrificios injustos. Con el paso de los meses, la paz que experimentaba en mi nuevo hogar y en mi trabajo me hizo ver cuán limitada había sido mi vida anterior. Sin embargo, los ecos de aquella relación aún resonaban en mí, no por nostalgia, sino por la sorpresa de haberme permitido vivir bajo condiciones tan opresivas durante tanto tiempo. En mi nuevo entorno, comencé a conocer a personas que, como yo, valoraban su independencia y bienestar personal. Esto me inspiró a construir relaciones más sanas, donde el respeto y la empatía fueran el centro. Poco a poco, fui liberándome de las expectativas sociales que alguna vez me aprisionaron y comprendí que, para tener una vida plena, debía hacer a un lado las voces que, disfrazadas de tradición, solo buscaban limitarme. Un día, mientras estaba en una reunión con algunos colegas, recibí un mensaje de mi ex esposo. Era un texto extenso, en el que me pedía una segunda oportunidad. Hablaba de cómo había reflexionado y comprendido sus errores, mencionando que su vida sin mí era vacía y que deseaba reconstruir nuestra relación. Sentí una mezcla de emociones, desde la sorpresa hasta una extraña calma. Años atrás, un mensaje así habría sido suficiente para hacerme dudar. Pero esta vez, algo en mí sabía que mi vida había tomado un rumbo diferente, uno que no incluía a esa versión de mi pasado. Decidí no responder. En lugar de dejarme atrapar por su desesperación, mantuve mi enfoque en el presente y en las nuevas oportunidades que estaba creando. Comprendí que el dolor que alguna vez experimenté al ver la indiferencia en sus ojos, ahora era una fortaleza. Había aprendido a valorarme, a defender mis límites y a reconocer que el verdadero amor y respeto comienzan en uno mismo. Al cerrar ese capítulo, me di cuenta de que, aunque el proceso había sido largo y doloroso, había salido fortalecida. Mi trabajo comenzó a prosperar aún más, y me ofrecieron una promoción que implicaba mudarme a una nueva ciudad. Era una oportunidad de crecimiento que acepté sin dudar. Sabía que era el momento perfecto para un cambio radical, uno que representara el nuevo comienzo que tanto deseaba. Poco después de mudarme, recibí una última noticia sobre mi ex esposo. Un conocido en común me comentó que él había regresado al pueblo, donde vivía solo y enojado, según decían. Por primera vez, no sentí ni pena ni rencor, solo un profundo alivio de haber tomado el control de mi vida. Sabía que el camino que él había elegido, y que yo alguna vez compartí, ya no tenía lugar en mi presente. En esta nueva ciudad, encontré un espacio en el que podía ser yo misma, sin limitaciones, donde los valores de respeto y colaboración eran una realidad cotidiana. Mis días estaban llenos de satisfacción y descubrimientos, y aunque el pasado a veces intentaba arrastrarme de vuelta, siempre lograba mantener la mirada hacia adelante, hacia un futuro lleno de promesas que, por primera vez, sentía verdaderamente mío. Finalmente, en esa paz reconquistada, entendí que el amor más grande que podía ofrecerme era mi libertad y mi propia realización. Había aprendido, de la manera más difícil, que mi felicidad no dependía de otro, sino de la capacidad de vivir y luchar por mis sueños y mi bienestar.